Hoy tenemos desde la unidad de cardiología este webinar que ustedes han ido conociendo en las últimas semanas y meses, que se llama Tópicos de Interés en Cardiología. Y tenemos una conferencia muy interesante que nos la va a dar la doctora Karen Félix, que es el tema o el título ¿Qué hay de nuevo en diabetes mellitus? Para esta actividad el día de hoy nos va a acompañar como moderadora la doctora Luz Ángela Casas y quiero hacer una presentación. La doctora Luz Ángela Casas es médica internista endocrinóloga de la Fundación Valle de Lili actualmente, jefe de la sección de endocrinología de nuestra institución. Ella es docente de pregrado y de posgrado de la Universidad de ICESI, un fellow del Colegio Americano de Endocrinología, es presidente de la Sociedad Colombiana de Endocrinología y miembro honorario. Para mí es un placer y un gusto estar con la doctora Luz Ángela Casas y con la doctora Karen Félix. Bienvenida, doctora Luz Ángela Casas. Doctora, el micrófono. Buenas tardes, para mí es un gusto estar aquí participando del área de cardiología. Definitivamente cada vez nos unimos más varias especialidades en torno de la diabetes, sobre todo para darle una mejor vida al paciente con diabetes, con una enfermedad crónica que puede ser desgastante. Bueno, entonces tenemos a la doctora Karen Félix. Ella es médica internista, endocrinóloga, pertenece a la sección de endocrinología de la Fundación Valle del Lili. Además, es docente de posgrado de medicina interna de la Universidad ICESI, de la Universidad CES y coordinadora del Comité de Diabetes de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, además de ser miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Realmente el título de la charla de la doctora Karen Félix es un poquito más allá de lo que dice que hay de nuevo en diabetes mellitus. La charla sería más bien qué hay de nuevo en la diabetes y enfermedad cardiovascular. Entonces, pues bienvenida, doctora Karen, porque sabemos que esto es, digamos, un tópico caliente, si podemos decirlo así, en el área del manejo del paciente diabético y que ha venido en los últimos años dando un vuelco importante en el manejo de nuestros pacientes diabéticos y por lo tanto posiblemente dándole también una mejor calidad de vida y posiblemente una disminución importante en las complicaciones, especialmente desde el punto de vista cardiorrenal. Bienvenida, doctora Karen. Bueno, muchísimas gracias a todos, al Servicio de Cardiología por la invitación y a todos ustedes que se han tomado el tiempo de su descanso y de sus actividades de finalizar el día para dedicarlo unos minutos a aprender o a recordar conceptos con respecto al manejo del paciente con diabetes y enfermedad cardiovascular, que como bien decía la doctora Casas, se trata de un hot topic a nivel mundial. Voy a compartir ya la pantalla. ¿Me confirma, por favor, si está bien? Así es, doctora. Bueno. Este es el conflicto de interés para la conferencia. Para nadie es un secreto que la diabetes en el mundo moderno constituye un reto, porque la prevalencia de la enfermedad a medida que aumenta la prevalencia de sobrepeso y obesidad a nivel mundial es escandalosamente alta y las predicciones son poco alentadoras. Dentro de los últimos datos publicados por la OMS, que estiman mortalidad y causas de muerte y cargas de la enfermedad a nivel países y a nivel mundo, la diabetes pasó de ocupar el número 13 en el año 2000 en causa de mortalidad para población general a ocupar el lugar número 7, a estar incluida en el top 10 de causas de mortalidad en la población general a nivel del mundo entero. Y si tenemos en cuenta
que la primera y la segunda causa son la enfermedad cardíaca isquémica y el accidente cerebrovascular, y recordamos el link importantísimo y común que se encuentra entre la diabetes y estos dos factores y estas dos enfermedades, pues podemos darnos una idea en la cabeza de lo grave que es el problema. Como si esto fuera poco, a hoy hay más de 460 millones de diabéticos en el mundo y se prevé que en 25 años el número de diabéticos va a ser cercano a 700 millones de diabetes. La idea es entonces que si vamos a tener un aumento exponencial de los enfermos y tenemos claro el link que existe entre diabetes y muerte y entre diabetes y las principales causas de muerte en el mundo entero, pues no nos queda más que pensar que todo esto se convierte en una bomba de tiempo para nuestros pacientes con desenlaces adversos hacia su salud y su calidad de vida y para los sistemas de salud encargados de pagar todas estas complicaciones. La etiología de la enfermedad cardiovascular en la diabetes es multifactorial, para nadie es un secreto que va mucho más allá del papel que pueda tener la alteración de la glucosa en el paciente y que juegan un papel fundamental múltiples alteraciones inflamatorias, protrombóticas, estresoras que generan estrés oxidativo, hipercoagulabilidad, dislipidemia, que hacen que el paciente con diabetes tenga mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esta entonces constituye el principal problema al cual se enfrentan los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a lo largo de su vida. Esta gráfica es una gráfica de un estudio poblacional de Estados Unidos que evaluó tasas de mortalidad y tendencias de mortalidad en diabéticos tipo 2 entre 1985 y 2015. Y esta gráfica me gusta mucho porque nos enseña dos cosas importantes. Uno, la enfermedad cardiovascular. Aquí esto que es como una azul hortensia, siendo muy femenina yo, en azul hortensia es la primera causa de mortalidad. A medida que pasa el tiempo, sigue siendo la primera causa de mortalidad en la población con diabetes tipo 2. Sin embargo, las estrategias de tratamiento han mejorado y hemos logrado, como les estoy mostrando, reducir, ¿sí?, de manera importante esa mortalidad cardiovascular. Pero a pesar de que la hemos reducido como causa independiente, sigue siendo la causa más importante y más común de muerte dentro de nuestros diabéticos. 1. 2. Ha aumentado la mortalidad por causas no vasculares, no cáncer en la diabetes. Y hago foco en esto porque, aunque no es el tema directo de nuestra conferencia, es importante no perder el foco, es importante, claro, importantísimo pensar en enfermedad cardiovascular, de esto voy a hablar la siguiente hora, pero los pacientes diabéticos actualmente están presentando un aumento en el riesgo de morir por causas no vasculares, no cáncer, infecciones, influenza, lo estamos viendo, neumonía, lo estamos viendo ahora con SARS-CoV-2, complicaciones renales y complicaciones hepáticas. Entonces, definitivamente, sí por la enfermedad cardiovascular, pero también por las enfermedades no vasculares y no cáncer, debemos controlar bien a nuestros pacientes con diabetes. La expectativa de vida se reduce marcadamente cuando un paciente con diabetes tipo 2 tiene un evento cardiocerebrovascular. Y miren cómo en el momento en que un diabético se infarta, su expectativa de vida se reduce en 12 años. Y esta gráfica me llama mucho la atención y tristemente quiero hacer énfasis en esto. Miren cómo el 43% de las muertes en diabetes tipo 2 por causa cardiovascular ocurre en menores de 60 años. Población muy joven y población productiva. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad y una patología que ha tomado mucha relevancia últimamente, pero no es nueva en el escenario de la diabetes ni de la población con diabetes. Históricamente la teníamos abandonada y la subestimábamos. Esto ha cambiado un poco para bien de los pacientes, pero para nadie es un secreto que está claramente establecida la relación bidireccional entre insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus tipo 2 y entre diabetes e insuficiencia cardíaca. Hoy se sabe que cerca del 30 o 40% de pacientes con diabetes tienen insuficiencia cardíaca congestiva y que hasta el 45 o 55% de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva pueden tener o una diabetes tipo 2 o una prediabetes como enfermedad coexistente. De la misma manera en la cual
al aumentar 1% la hemoglobina glicosilada, se aumenta el 8% el riesgo de falla cardíaca en población diabética, vemos cómo en población no diabética, como nos muestra esta gráfica, aquí está la hemoglobina glicosilada normal, recuerden que es entre 5 y 6.5, y miren cómo de manera significativa, a medida que aumenta la hemoglobina glicosilada, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva aún en no diabéticos. La falla cardíaca y la diabetes forman un cóctel poco generoso y poco afable para el paciente. La insuficiencia cardíaca, tanto en hombres como en mujeres, constituye la principal causa de hospitalización en diabetes tipo 2, contrario a lo que tenemos en el imaginario. Y la mortalidad en el paciente con falla cardíaca y diabetes es mucho mayor que en el paciente con falla cardíaca y sin diabetes. Se sabe que a 5 años la mortalidad de un paciente con insuficiencia cardíaca y diabetes es de alrededor del 50%, y que cuando un paciente con falla y diabetes se hospitaliza, el 30% ha fallecido dentro del primer año subsiguiente a esa hospitalización. En Colombia tenemos datos de un registro hecho por el doctor Echavarría que involucró 2.800 pacientes con falla, con insuficiencia cardíaca congestiva. Él estableció que la prevalencia de diabetes en esa corte de pacientes fue de cerca del 30%. La mayoría tenía insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero había pacientes con fracción de eyección preservada y borderline. Y de manera importante, el 73% de esos pacientes con falla cardíaca y diabetes tuvieron al menos una hospitalización en el último año. Es tan importante la relación que existe entre insuficiencia cardíaca congestiva y diabetes que las asociaciones científicas, y esta tabla es de la Sociedad Europea de Cardiología, plantea en su última clasificación de insuficiencia cardíaca 4 estadios, A, B, C y D, siendo el estadio 1 o haciendo parte del estadio 1 aquellos pacientes que no tienen enfermedad estructural aún, que no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, pero que tienen una condición que los puede predisponer y que les otorga un riesgo alto de insuficiencia cardíaca, y la diabetes está incluida en ese estadio. Entonces, aún sin manifestaciones clínicas y peor aún sin compromiso estructural demostrado, ya el paciente con diabetes tiene un estadio A de insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora bien, el desarrollo de miocardiopatía en el paciente con diabetes va mucho más allá de asumir y presumir que es por aterosclerosis. Es cierto que la principal causa de falla cardíaca en el diabético es la enfermedad aterosclerótica, pero existen un sinnúmero de alteraciones fisiopatológicas que llevan a que el paciente diabético, aún sin aterosclerosis marcada, tenga mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva. Y si a eso le sumamos comorbilidades comunes en el paciente con diabetes que pueden alterar la incidencia y el curso de la insuficiencia cardíaca, pues terminamos entendiendo el gran riesgo de desarrollo de falla en esta población y de peores desenlaces asociados a falla en esta población. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos un problema, es un problema grande, es un problema real y prevalente. ¿Qué podemos hacer? Importante, control glucémico temprano y el concepto de legado metabólico. Todos conocemos el UKPS, que fue el primer gran estudio que nos demostró que bajar hemoglobina glicosilada reduce desenlaces microvasculares de manera significativa. Recuerden, en el UKPS se aceptaron pacientes diabéticos tipo 2 de reciente diagnóstico, se aleatorizaron a tratamiento estándar versus tratamiento intensivo y se siguieron en el tiempo. Los del tratamiento intensivo lograron 7% de hemoglobina glicosilada y se encontró una reducción significativa de desenlaces microvasculares y una reducción de un 14% no significativa de riesgo de infarto agudo de miocardio. Cuando el UKPS se acaba, los pacientes se van cada uno a su plan de salud y cada uno a su médico que le correspondía dentro de su sistema de salud, y los han seguido 10, 20 y 30 años después. Cuando los reúnen nuevamente para hacer el primer corte, encuentran dos cosas importantes. Uno, la hemoglobina glicosilada en ambos grupos había subido. Miren cómo finalizó el estudio con 7 de hemoglobina glicosilada y sube. Es decir, tiempo después ambos estaban
mal controlados, los que habían hecho parte del tratamiento convencional y los que habían hecho parte del tratamiento intensivo. Pero aquellos que habían hecho parte del tratamiento intensivo, ¿sí? 10, 20 y 30 años después, tenían significativamente menos complicaciones microvasculares y significativamente menos infarto agudo de miocardio y cualquier desenlace asociado a diabetes. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que usted y yo queramos hacer por un diabético, lo tenemos que hacer temprano en la evolución de la enfermedad. Lo tenemos que hacer temprano porque es ahí cuando podemos intervenir la génesis de la placa aterosclerótica, la génesis de todo el proceso inflamatorio crónico al cual se expone posteriormente el paciente si no lo llevamos a metas tempranas. Aprendimos entonces con el UKPDS a ser glucocéntricos, a que bajar el azúcar servía y nos dedicamos a eso, a bajar la glucosa. No importaba cómo, no importaba con qué, no importaba cuánto pagábamos en riesgo de hipoglucemia para bajarla, pero nos gustaba bajarla y ya está. Sin embargo, en el tintero siempre quedó que qué pasaba si yo bajaba mucho más la hemoglobina glicosilada, ¿sí? En desenlaces macrovasculares, porque como les conté, el UKPDS mostró efecto benéfico de buen control, pero a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo y mediano plazo no teníamos significancia estadística en ese hallazgo. Se diseñaron entonces 3 grandes estudios, el ACCORD, el ADVANCE y el VAD, que tuvieron como objetivo establecer el efecto de un control glucémico intensivo con reducciones de hemoglobina glicosilada menores de 6.5% versus un control glucémico estándar en desenlaces macrovasculares. De manera importante, esto no demostró ser muy efectivo, aunque este metaanálisis muestra, juntando todos los estudios, que hay significancia en reducción del MACE, estudio por estudio no se encontró significancia, y recuerden que la rama del tratamiento intensivo del estudio ACCORD demostró aumento de mortalidad asociado a un control intensivo. Entonces se prendieron las alarmas, como que no es tan bueno bajar tanto, o al menos no a todos los pacientes. Y tampoco se encontró diferencia en insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, controlar más o menos la glicosilada solamente tuvo un efecto neutro en desarrollo de insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasó a partir de estos 3 grandes estudios? Aprendimos a individualizar la meta, aprendimos que ya no era entre más baja mejor, sino que debíamos escoger el mejor medicamento con el mejor riesgo, pensando siempre en seguridad para cada uno de nuestros pacientes. De tal manera que si yo tenía un paciente parecido al que cumplía los criterios de inclusión de la COR, seguramente no era buena idea bajarlo tanto para no aumentar mortalidad. Así siguió la cosa, dando tumbos, digo yo, con respecto a lograr demostrar una reducción de riesgo cardiovascular en la diabetes a expensas de controlar solo la glucosa, y la respuesta pues parece hoy demasiado obvia. La enfermedad cardiovascular es una enfermedad multifactorial que, si bien es cierto, la glucosa tiene un papel importante, pues no es el único ni el principal determinante del desarrollo. Y se demostró posteriormente con este estudio, que es uno de mis estudios favoritos, como les digo yo a los residentes, que es el STENO 2, que definitivamente debemos a nuestros pacientes intervenirlos de manera multifactorial y llevarlos a metas de todas las morbilidades que usualmente tienen. Es decir, no es solo bajar glicosilada, sino bajar presión arterial, bajar LDL, darle aspirina al paciente si la tiene indicada, darle un inhibidor de la ECA o un ARA2 si lo tiene indicado, tratar de que pierda peso y de que no fume, ¿sí? Para obtener reducción en desenlaces macrovasculares, y eso fue lo que hizo un STENO, que si se fijan es un estudio pequeño comparado con los megatrials que tenemos ahora y que leemos ahora, pero fue un estudio muy bien diseñado, 160 pacientes aleatorizados a tratamiento convencional versus intensivo y seguidos casi a 8 años, para hablar un desenlace primario compuesto que incluía el MACE clásico que conocemos hoy, muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal, pero además bypass coronario, bypass arterial periférico,
o necesidad de angioplastia. El desenlace secundario eran complicaciones microvasculares. El esteno nos enseñó varias cosas. Uno, lo vemos en la práctica clínica todos los días. No es fácil llevar a las metas a los pacientes. Miren cómo en un ensayo clínico, ¿sí?, aleatorizado, controlado, dándole casi que las pastillas a los pacientes, miren el poco porcentaje, 15% de pacientes lograron la meta de menos de 6,5 de glicosilada. Miren el porcentaje, menos del 50% logró metas de presión arterial. Un poco más lograron metas de presión arterial diastólica. Y miren cómo en el desenlace primario, ¿sí?, intervenir de manera multifactorial, tratando intensivamente la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, dando aspirina, inhibidor de ECA o ARA2 si estaban indicados, logramos reducción del 53% del riesgo de un desenlace primario compuesto macrovascular. O sea, esto es supremamente importante y esto es lo que tenemos que hacer independiente de otras estrategias que utilicemos, lo tenemos que hacer sistemáticamente todos los días en nuestra consulta con los pacientes con diabetes. De manera interesante, los pacientes del esteno también fueron seguidos y han sido seguidos hasta 21 años después de su publicación inicial. El desenlace primario de este seguimiento a 21 años era sobrevida, ¿sí?, de aquellos pacientes que habían tenido tratamiento intensivo versus convencional, y el desenlace secundario sobrevida libre de eventos. Y miren cómo 21 años después, los pacientes que habían recibido intervención multifactorial intensiva del esteno tuvieron 7.9 años más de vida y 8 años más de vida libre de eventos macrovasculares. Entonces, definitivamente vale la pena manejarlos de esta manera. A pesar de esto, seguíamos dando tumbos y los pacientes se nos seguían y se nos siguen muriendo con un infarto agudo de miocardio o con un desenlace macrovascular. Aparece este señor, no sé si le suena, no podemos participar, pero él es el doctor Steven Nissen, cardiólogo de Cleveland Clinic, y él en el 2007 publicó en el New England Journal of Medicine un análisis que mostró, que sugirió que la rosiglitazona, que si ustedes recuerdan es una tiazolina hedionda que usábamos en esa época, aumentaba el riesgo de infarto y muerte por causas cardiovasculares. Esto encendió obviamente las alarmas. No tenía ningún sentido que si yo estoy manejando un paciente con diabetes que de entrada tiene más riesgo de morir y más riesgo de eventos vasculares mayores que la población general, usar un medicamento que le empeore ese riesgo. Este estudio, que entre otras cosas después fue, se analizó y se subanalizó, y la FDA, tarde a mi concepto, se mostró en contra diciendo que los resultados no eran verdaderos, pero lo importante de esto es que dio pie a una nueva regulación para la industria farmacéutica, que reza que cada que se vaya a someter a aprobación un antidiabético oral, inyectado, inhalado, como sea, la industria tiene que demostrar seguridad cardiovascular de ese medicamento. Si el medicamento no tiene seguridad cardiovascular demostrada, no es aprobado para su uso clínico. Y allí es donde surgen, y esta es la razón por la cual nos vemos expuestos hoy a un montón de estudios que conocemos como CVOTs, son ensayos clínicos de desenlaces cardiovasculares en pacientes con diabetes, que si ustedes dan en cuenta no tienen los antidiabéticos viejos, metformina no tiene un CVOT, las tiazolina hedionas no tuvieron un CVOT, bueno, sí estuvo el Proactiv con pioglitazona, pero no como regulación. Todos los antidiabéticos viejos no los tienen y es porque fueron aprobados antes de esta nueva ley. Surgen entonces todos estos estudios que nos ampliaron el horizonte con respecto a lo que hacemos o debemos hacer con los pacientes con diabetes en términos de enfermedad cardiovascular. En términos de grandes, tenemos 3 clases terapéuticas nuevas, que ya no son tan nuevas. Los primeros fueron los de PP4, sitagliptina fue la primera aprobada en el 2010. Y la idea entonces es que molécula por molécula tiene un ensayo de seguridad cardiovascular. De manera importante y clásica, por así decirlo, y entender un poco el tema, los estudios son diseñados en su mayoría para demostrar no inferioridad, ¿sí?, versus el tratamiento estándar, porque lo que ellos querían era chulear un requisito para
que les permitiera ser vendidos, ¿sí? Simplemente eso. Entonces son la mayoría diseñados como no inferioridad. Punto importante también, la mayoría usan como desenlace primario un MACE de 3 puntos, que es el clásico: muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal. Algunos usan un MACE de 4 puntos en el que se incluye hospitalización por angina inestable. La idea es que los inhibidores de EPP4 tienen el Seibor-TIMI, que fue el estudio de saxagliptina, el examen, que es el estudio de alogliptina, que no tenemos acá, el TECOS, que es el estudio de sitagliptina, y posteriormente y recientemente publicados el Carmelina, que es el estudio de linagliptina, y el Carolina, que tiene como punto a resaltar que compara linagliptina con un comparador activo, que es glimepirida, en adición al tratamiento estándar, para evaluar qué seguridad cardiovascular, como ya les dije. De manera importante, es importante tener en cuenta que todos los IVOT tienen criterios de inclusión diferente. En términos generales, la mayoría involucra, o todos involucran pacientes de alto riesgo cardiovascular. Varía así la proporción. Hay estudios como el TECOS que solo incluye pacientes para presión secundaria, que ya sé que no se dice así, los cardiólogos no me vayan a pegar, pero es el concepto que fácilmente entendemos todos, es decir, incluyó pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. El EMPA-REC, el VERTIS, son estudios de presión secundaria. Y hay estudios que mezclan pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida, pero con múltiples factores de riesgo cardiovasculares, que igual no dan un riesgo bajo, son gente con alto riesgo cardiovascular, y la mezclan con pacientes en diferente número con enfermedad cardiovascular ya establecida. ¿Qué mostró o qué mostraron? Este es un metaanálisis del impacto en MACE, desenlace primario de los estudios de los inhibidores de EPP4. Fueron neutros todos y obviamente el conjunto de ellos, es decir, los inhibidores de EPP4 son seguros desde el punto de vista cardiovascular, ¿sí? Fueron no inferiores y lo podemos usar con tranquilidad en diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida o con alto riesgo cardiovascular. Para desenlace de insuficiencia cardíaca congestiva, que fue un desenlace que aprendimos a buscar luego de la publicación del examen y del Seibor-TIMI, y lo aprendimos a buscar de manera intencional luego porque miren cómo todos los estudios fueron neutros para desarrollo de insuficiencia cardíaca, pero el Seibor-TIMI de saxagliptina demostró aumento de riesgo de hospitalización por falla cardíaca en los pacientes que usaban saxagliptina, y en ese momento empezó a cobrar importancia la insuficiencia cardíaca congestiva como desenlace. Los inhibidores de EPP4 entonces son neutros en MACE, sitagliptina y linagliptina neutros en insuficiencia cardíaca, saxagliptina y alogliptina tienen un warning de FDA y no se deben dar en pacientes con insuficiencia cardíaca. Son súper amigables y seguros para usar en pacientes con enfermedad renal establecida. Hay que ajustar la dosis y ya está. Aquí empieza a ponerse el asunto interesante. Los estudios con agonistas de receptor de GLP-1 están en el IXA, el ixi-senatide, líder de liraglutida, Sustain 6 de semaglutida, Excel de exenatida, el Harmony de albiglutida, que no se comercializa en el mundo actualmente, el Rewind de dulaglutida y el Pioneer de semaglutida oral. Con estos ocurre lo mismo que con los otros, son diseñados para hablar no inferioridad, algunos pocos superioridad, luego de que la evaluación por jerarquía diera buena en no inferioridad. El MACE usual es un MACE de 3 puntos. Hay estudios en prevención secundaria exclusivamente como el ELIXA y como el Harmony de albiglutida. Los demás estudios tienen población con y sin enfermedad cardiovascular, pero en cualquier caso de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Qué encontraron en términos de MACE los estudios de agonista del receptor de GLP-1? Que reducen de manera significativa el tiempo al desenlace primario compuesto muerte cardiovascular, infarto y ACV no fatal. Una reducción del 12%, como vemos en estos datos de este metaanálisis publicado hace un mes. Desde el punto de vista de hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva, el papel de los GLP-1 es neutro, es decir, son seguros para usar en población de alto riesgo,
pero no ofrecen beneficio en falla cardíaca. Entonces, está claro hoy que los agonistas del receptor de GLP-1 tienen un beneficio cardiovascular establecido ofrecido por el líder liraglutida, Sustain 6, semaglutida inyectada y el Rewind, que es albiglutida. Son neutros en insuficiencia cardíaca congestiva. El metaanálisis es a favor, ya lo vimos, en beneficio de MACE. Muerte cardiovascular en pacientes que usan liraglutida y muerte por cualquier causa. Entonces, es una opción que debemos siempre considerar en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Desde el punto de vista renal, se pueden usar, por ejemplo, lira y sema hasta 15 mililitros minuto de depuración de creatinina y han demostrado reducir progresión de albuminuria o reducir desenlaces renales, pero estos desenlaces son secundarios o han sido analizados post-hoc y la mayoría está arrastrado por el impacto benéfico en albuminuria. El mecanismo a través del cual se plantea el beneficio cardiovascular de los agonistas del receptor GLP-1 es un efecto antiaterosclerótico, fundamentalmente, ¿sí? Con beneficios claros en función endotelial, en inflamación crónica, en disminuir el tamaño de la injuria del área de penumbra, en proliferación y mejoría de función endotelial y al modificar factores de riesgo directamente asociados con aterosclerosis. Finalmente, como clase terapéutica, los inhibidores del receptor de SGLT2 tienen también sus estudios. Está el EMPA-REC, que fue el estudio que empezó todo esto con empaglifosina, prevención secundaria, CANVAS con canaglifosina, el DECLARE-TIMI, dapaglifosina, que es el más grande y el que más población sin enfermedad cardiovascular establecida tiene. El VERTIS, publicado hace 15 días en el Congreso de la Asociación Americana de Diabetes con ertroglifosina, y añadido hay dos estudios que son supremamente importantes. Uno es el CREDENCE, que evalúa canaglifosina y desenlaces renales como desenlace primario en población muy enferma con compromiso importante de depuración de creatinina y con albuminuria A3, con resultados, de una vez doy la cuña, benéficos a favor de canaglifosina, y el DAPA-HDF, que ha roto un paradigma en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. En este me voy a detener un poquito ahora. ¿Qué dice el metaanálisis? Y es importante este metaanálisis porque incluye ya el VERTIS. Hay una reducción significativa del 10% de riesgo a favor del uso de inhibidores de SGLT2 sobre el tiempo al primer mes, es decir, son benéficos desde el punto de vista MACE. Cuando yo separo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, si el efecto sobre el MACE es diferente o no en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y sin enfermedad cardiovascular establecida, vemos cómo hay significancia y hay reducción del 11% significativo estadísticamente a favor de usar SGLT2 versus placebo en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Pero en pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida, el efecto en MACE es neutro. Muerte cardiovascular, 15% menos cuando yo uso un inhibidor del SGLT2 versus usar placebo. Y miren la belleza de lo que ocurre en insuficiencia cardíaca congestiva. Una reducción significativa del 32% de hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva cuando usamos inhibidores del SGLT2. Y cuando separamos la población entre quienes tienen y no tienen enfermedad cardiovascular establecida y evaluamos como desenlace falla cardíaca, hospitalización por falla cardíaca, vemos que el impacto es igual de bueno y es independiente de tener o no enfermedad cardiovascular establecida. 30% menos de hospitalización por falla cardíaca en pacientes con enfermedad establecida y 37% menos en pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida. Y esta gráfica, que es del doctor Berma, me parece a mí muy al lugar, porque nos enseña, esta es una línea que nos separa de manera gráfica, prevención primaria, o sea, pacientes con múltiples factores de riesgo, y prevención secundaria, pacientes con enfermedad o con un evento cardiocerebrovascular previo. ¿Qué nos enseña esta gráfica? Que los inhibidores del SGLT2 ofrecen beneficios renales
y beneficios en hospitalización por insuficiencia cardíaca, tanto en gente muy enferma como menos enferma, prevención secundaria y prevención primaria, y que ofrece una reducción significativa del MACE en aquellos que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida. Dapaglifosina es el único SGLT2 que ha demostrado a la actualidad, aunque los demás estudios están en curso y desde mi punto de vista no tienen por qué salir en otro sentido sus resultados, que ha demostrado beneficios en insuficiencia cardíaca en población con y sin diabetes. Ojo, dapaglifosina, falla cardíaca en pacientes diabéticos y no diabéticos. El DAPA-HF es el estudio que incluyó 4.700 pacientes con o sin diabetes con falla cardíaca de fracción de eyección disminuida y los aleatorizó a dapaglifosina 10 miligramos o a placebo para evaluar un desenlace primario compuesto que era empeoramiento de falla cardíaca o muerte cardiovascular. El empeoramiento de falla cardíaca estaba definido como hospitalización por insuficiencia cardíaca o una visita a urgencias por insuficiencia cardíaca congestiva. Y miren cómo dar dapaglifosina versus dar placebo a pacientes con falla, con o sin diabetes, reducen un 26% el desenlace primario compuesto. Cuando yo desgloso y separo los componentes de ese desenlace primario compuesto, puedo ver cómo dapaglifosina reduce el 18% el riesgo de muerte cardiovascular significativo y reduce el 30% del riesgo de empeoramiento de falla cardíaca significativo también. Mortalidad por todas las causas, hay una reducción significativa. Y miren cómo, y esta gráfica es muy bonita y es muy importante en el contexto del manejo de la falla cardíaca, el efecto es significativo y persistente, independiente de si el paciente tiene diabetes, en el que se encontró una reducción del 25%, versus si no tiene diabetes, en el que se encontró una reducción del 27%. Así las cosas, la dapaglifosina se convierte hoy y está aprobada ya desde mayo de este año por la FDA como una nueva opción terapéutica en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección reducida con o sin diabetes mellitus. Desde el punto de vista renal, los SGLT2 han dado unos desenlaces también súper interesantes y beneficiosos para los pacientes. No me voy a detener acá, simplemente quiero hacer énfasis en una diferencia importante. Los desenlaces renales que evalúan los SGLT2 son desenlaces duros y van mucho más allá de reducir progresión de albuminuria. Y esto es supremamente interesante para los pacientes, porque a pesar de que el desenlace ha sido definido de manera distinta en cada estudio, miren cómo son desenlaces duros. Se duplicó la creatinina sérica, el paciente entró en diálisis, se redujo sostenidamente la tasa de filtración glomerular, empezó estadio final de enfermedad renal o tuvo muerte por enfermedad renal. Y miren cómo los datos son significativos a favor de usar SGLT2 en estos pacientes, excepto con ertuglifosina. Estos son los datos del metaanálisis de insuficiencia renal y de desenlaces renales, incluido el VERTIS, que fue el último publicado. Que hay a futuro vienen un montón de estudios con inhibidores del SGLT2 en pacientes fuertes, pacientes evaluando desenlaces cardiovasculares con empaglifosina en pacientes sin diabetes, con diabetes y fracción de eyección preservada y reducida, ¿sí? Desenlaces cardiovasculares, desenlaces de calidad de vida, desenlaces renales. De hecho, aquí cuña el DAPA-CKD, enfermedad renal crónica, estaba presupuestado a acabar a finales de este año, ya fue parado por beneficio, ¿sí? Estamos esperando que liberen los resultados. El estudio renal de empaglifosina y otros tantos. Entonces se vienen cosas muy buenas para los pacientes con diabetes. Los mecanismos involucrados en los beneficios cardiorrenales de los pacientes que usan SGLT2 pues son múltiples también y van más allá del control glucémico o del control metabólico que puedan ofrecer. Hay teorías supremamente interesantes con respecto a remodelamiento cardíaco y disminución de fibrosis, a disminución de inflamación crónica, disminución de líquido intersticial más que el líquido intravascular que favorece resultados, la inducción de cetosis leve que mejora el metabolismo miocárdico con menos consumo de oxígeno
y hace que el corazón sea más eficiente. En fin, hay un montón de cosas muy bonitas alrededor de estos medicamentos que pueden explicar los resultados. Con todo esto, y a partir de la publicación del primer estudio que demostró beneficio, que fue el EMPA-REC, entonces veníamos control temprano, legado metabólico, control intensivo, como que sirve, pero como que no mucho, intervención multifactorial, sirve y sirve mucho, pero aún así había un riesgo residual, por ponerle un nombre. Y aprendimos entonces a pensar también desde el punto de vista cardiovascular, MACE, insuficiencia cardíaca y desenlaces renales a partir del 2016. Y esto llevó a un cambio en las guías que proponen un enfoque de tratamiento del paciente con diabetes centrado en el paciente, centrado en la comorbilidad de cada paciente, en la meta de cada paciente, en el impacto en peso, en hipoglucemia que pueda tener determinado medicamento para determinada persona. Y a lo que le apostamos hoy, cuando manejamos un paciente con diabetes, es uno, ofrecerle un medicamento que le ofrezca seguridad o mejora un beneficio cardiovascular y renal. Dos, a lograr la famosa meta triple nuestra, que es meta de hemoglobina glicosilada sin hipoglucemia y con reducción de peso. Y tres, ojalá usar terapias que permitan una adherencia, lo cual es importantísimo en una enfermedad crónica, asintomática, indolente, progresiva y que se acompaña de otro montón de enfermedades para las cuales el paciente sí o sí termina en polifarmacia. ¿Qué propone la guía entonces ahora? Que la primera línea, esta es guía de endocrinólogos, para que los cardiólogos, ahora muestro la de los cardiólogos. Metformina, la amada y querida metformina, con sus pros y sus contras debatidos. Hubo un simposio buenísimo ahora en la Asociación Americana de Diabetes argumentando a favor y en contra de este planteamiento, empezar o no con metformina. Pero a lo que voy es que si el paciente usted lo tiene en metformina y falla en lograr la meta hemoglobina glicosilada, la primera pregunta que debe hacerse es si el paciente tiene o no enfermedad cardiovascular establecida. Porque si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, usted le debe poner un agonista del receptor de GLP-1 si predomina la aterosclerosis o un SGLT2 inhibidor, o si predomina la falla cardíaca o la enfermedad renal y no tiene contraindicación, le tiene que poner un inhibidor del SGLT2. Para el resto de la gente, es decir, aquellos que fallan a metformina y no tienen enfermedad cardiovascular establecida, yo tengo que pensar en el riesgo de hipoglucemia de mi paciente y el riesgo que le ofrece el medicamento, en la necesidad que tiene mi paciente de perder peso y con eso tomar decisiones. Los cardiólogos son más avanzados que nosotros los endocrinos y ellos propusieron el año pasado en la guía, la Sociedad Europea de Cardiología en conjunto, esto sí fue una colaboración con Sociedad Europea para el Estudio de Diabetes, que en un paciente naïf, en un paciente diabético que no tiene ningún tipo de tratamiento, si ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, yo me tengo que mandar con SGLT2 o GLP-1, es decir, chao metformina. Ellos dicen, y el doctor Consentino lo decía ahora en nada, no tiene evidencia, la amamos, la adoramos tanto tiempo, tan segura, tan barata, pero no hay evidencia que apoye su uso. Y si yo tengo un paciente con este muy alto riesgo, debo ponerlo en SGLT2 o GLP-1. Y que si el riesgo no es alto y no tiene eventos, pues puedo considerar monoterapia con metformina. Y ahora, para el paciente que ya era conocido y que ya venía en metformina, esto sí se parece a la guía que les acabo de mostrar, y tiene evento o tiene muy alto riesgo de evento, lo debemos poner en SGLT2 o GLP, pero independiente de la hemoglobina glicosilada. Ojo, porque cuando todo esto empezó era metformina y si tiene 7,1 de hemoglobina glicosilada, póngaselo, y si tiene 6,9 no se lo pongo porque eso era la evidencia. No, la guía es clara ahora, usted lo tiene en metformina, independiente de la glicosilada, tiene muy alto riesgo cardiovascular, póngale SGLT2 o GLP-1. Y si no, puede continuar con la terapia con metformina. Todo esto es muy bonito, pero en realidad se cumplen, hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos la sensación de que no, pero de manera importante y triste, es cierto, eso no sucede y no sucede acá, pero en ninguna parte del mundo. Esto es una data de 70 millones de pacientes con diabetes y con enfermedad cardiovascular, que quiso evaluar la tendencia de formulación de estos pacientes. Para nadie es un secreto que claramente un paciente con diabetes y enfermedad cardiovascular tiene que usar estatina de alta intensidad, tiene que tener un IECA, un ARA2 y tiene que tener un SGLT2 o un GLP-1.
Cuando fueron a ver de ese montón de pacientes, ¿cuáles tenían los 3? El 2.7% solamente. Y miren cómo un 38% no tenía ninguno de esos 3 medicamentos, y era diabético y se había infartado. Y como un 40% solo tenía uno de los 3 medicamentos. Es decir, nos quedamos cortos. Esta es otra base de datos, pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca congestiva. Les acabo de mostrar la importancia del beneficio de SGLT2 en esta población. Registro entre el 2015 y 2017, ya habían sido publicados los estudios. Y miren cómo la tasa de formulación del SGLT2 está por aquí abajito, bajito. Seguimos formulando mucha metformina, mucha insulina, mucha sulfonilurea, mucho más de PP4 del que deberíamos formular, y por acá abajo siguen los SGLT2 y los GLP-1. ¿Por qué sucede esto? Por muchas razones. Tenemos inercia clínica, no conocemos todavía las nuevas clases terapéuticas, y como no las conocemos, no estamos familiarizados con su uso, con los eventos adversos, no sé cómo formularlo, me da susto hacerlo. La otra vez tenemos las guías pero no las aplicamos, o tenemos unas guías que no están actualizadas como las guías de Colombia. En Colombia el segundo medicamento después de metformina sigue siendo sulfonilurea, porque acá tenemos como 2 Colombias, ¿no? Una con más recursos y otra con menos. Pero después siguen los inhibidores de PP4, y esto seguramente tiene mucho que ver porque es el camino que traza la guía. Y el acceso a los fármacos por costos y por sistema de salud también es una limitante importante. Para concluir, entonces, ¿qué tenemos? La diabetes tipo 2 es una enfermedad altamente prevalente. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad. Hemos logrado, a medida que pasa el tiempo, logros importantes en reducción de mortalidad por esta razón, pero sigue siendo la primera causa de muerte en diabéticos. La insuficiencia cardíaca congestiva la teníamos olvidada y tenemos que retomarla, ¿sí? Ofrece morbimortalidad importante, y que, contrario a lo que pasa con la enfermedad coronaria, no hemos impactado de manera significativa en la muerte con los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. El logro de metas es clave, no solo de metas de glicosilada, sino de otros factores de riesgo cardiovascular. Debemos hacerlo urgente y temprano, no debemos caer en la inercia clínica. Los nuevos fármacos definitivamente han roto el paradigma de tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2, han demostrado beneficio cardiovascular, los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores del SGLT2, y beneficio renal, sobre todo en desenlaces duros, los inhibidores del SGLT2. Tenemos que apuntarle a un manejo centrado en el paciente y enfocar siempre qué hacer con mi paciente según la presencia o no de enfermedad cardiovascular y de múltiples factores de riesgo cardiovasculares. La meta triple hay que perseguirla, bajar glicosilada sin hipoglucemia y con pérdida de peso. Los agonistas del receptor de GLP-1 reducen el riesgo de MACE en diabetes con enfermedad coronaria o múltiples factores de riesgo, tienen un efecto neutro en insuficiencia cardíaca y tienen un beneficio renal a expensas sobre todo de progresión de albuminuria. Los inhibidores del SGLT2 reducen MACE en diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida, reducen riesgo de hospitalización por falla cardíaca en diabéticos con enfermedad y sin enfermedad cardiovascular establecida, pero con múltiples factores de riesgo cardiovascular, ofrecen beneficio renal en desenlaces duros renales, y se debe considerar dapagliflozina en el tratamiento y la prevención de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida por los datos del DAPA-HF en pacientes con y sin diabetes. Tenemos muchos pendientes, no sabemos bien o claramente las vías a través de las cuales estamos obteniendo estos beneficios. Desde el punto de vista clínico, pues tenemos que irnos más a las guías, intensificar el manejo en pacientes de alto riesgo, optimizar el tamizaje, preguntar activamente por síntomas que me hagan sospechar presencia de insuficiencia cardíaca en un paciente, hacer el screening inicial, remitirlo al cardiólogo cuando sea necesario. Ok, no es más, muchísimas gracias.